Saludamos con el afecto y agradecimiento de siempre a la audiencia de la 103.9 que acompaña a la nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Trataremos un tema en la fecha que no atrae multitudes, pero convoca a quienes quieren profundizar sobre un tópico sensible en el campo religioso, pero también cultural. El 10 de noviembre de 1483 nace en Alemania Martin Luther Lutero. ¿Quién era este personaje tan importante en el desarrollo del crecimiento y del desarrollo también del cristianismo en el mundo? Era un teólogo y fraile católico de la Orden de los Agustinos. Los miembros de esta orden son seguidores de San Agustín y promueven la comunidad fraterna. ¿Por qué es importante Lutero? En 1516 y 1517 se convierte en el promotor de lo que se llamó la Reforma Protestante. Fue una reacción de Lutero contra cierto formato del papado, en modo particular respecto de las indulgencias. En ese tiempo se compraba, para decirlo vulgarmente, en la tierra el perdón de los pecados cometidos. No fue solo eso lo que motivó la reacción de Lutero. Aspiraba también a una iglesia alejada del paganismo y la avaricia. Cuenta la historia que al principio de su reacción Lutero no cuestionaba la autoridad papal. Sí se dio ese cuestionamiento vital a través del desarrollo del movimiento reformista. Obviamente, Lutero fue combatido por el conservadurismo católico de la época y finalmente excomulgado. La obra de Lutero fue seguida luego por otros reformadores europeos casi como un reguero de pólvora, entre ellos Calvino en Suiza. La ruptura de Lutero se manifiesta con enorme claridad cuando en las puertas del castillo de Wittenberg clava lo que se llamaron las 95 tesis. En realidad, Lutero con ese gesto invitaba a debatir esas tesis. La Reforma Protestante es una de las brechas que se abrió en el cristianismo. Obviamente es algo que permanece más allá de los avances en el diálogo entre las distintas tradiciones protestantes o evangélicas y la Iglesia Católica. Ese diálogo se lo conoce como diálogo ecuménico. En el caso del luteranismo, es decir, los seguidores de Lutero, la relación con la Iglesia Católica ha prosperado mucho, en particular desde el papado de Juan Pablo II. Un dato interesante, Lutero no aspiraba a construir una iglesia en particular y menos a que se utilizara su nombre, en verdad todo lo contrario. Como todo reformador y transformador, tuvo también detractores muy severos. Se lo llevó a considerar un antisemita por algunos de sus conceptos sobre los judíos, y los nazis habrían tomado algunas de sus expresiones 500 años antes para justificar la solución final. Recientemente, hace pocas semanas, el Papa Francisco volvió a convalidar y valorar la figura de Lutero. Se trata de un reconocimiento muy importante, tanto que el mismo pontífice ha concurrido al comienzo de las celebraciones de los 500 años de la Reforma Protestante. Nos ilustrará sobre este tema nuestro invitado de hoy, Carlos Duarte Bölker, presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, de orientación luterana, y que seguramente aportará elementos que en nuestra introducción pueden ser insuficientes y que para el común de la gente puede parecer a veces como desconocido. Hola Carlos, gracias por acompañarnos en Diálogos con Valor. Un gusto. No, el agradecido soy yo de poder estar presente acá y compartir lo poco que sé con la audiencia que ustedes tienen. En primer lugar te agradecería un breve resumen de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata para que la audiencia pueda de alguna manera contextualizarla. Así, muy brevemente, nuestra iglesia es una iglesia unida, donde convergen dos grandes tradiciones del protestantismo histórico, el reformado de Calvino y el luterano de Martín Lutero. Esto por razones que ahora sería muy largo explicar. En 1780 se unieron y conformaron una especie de iglesia unida entre ambas tradiciones. Que nos permite cobijar dentro de nuestra iglesia congregaciones que pueden ser luteranas, pueden ser reformadas o pueden ser unidas. Tenemos tres tradiciones dentro que nos permite comprender además muy bien lo que es el tema del diálogo ecuménico, ¿no? Claro. Porque constantemente tenemos que estar dialogando y debatiendo temas que necesitan cierto carácter de unanimidad dentro del cuerpo de la iglesia. Entiendo. Hemos llegado a la Argentina en 1848, un poquito antes, algunos inmigrantes, con la inmigración de origen alemana, suiza y suiza. Pero principalmente luego se han incorporado
otros orígenes que tienen que ver con el idioma, con el idioma alemán. Así entonces todos los alemanes originarios de Rusia, que hablan alemán, aún hablaban alemán, cuando emigraron de Rusia hacia el Río de la Plata en 1878, también están incorporados a nuestra iglesia. Es decir, somos una iglesia donde converge mucha diversidad, lo cual nos enriquece, claro, nos hace realmente, yo creo que nos da una vitalidad muy, muy particular. No quiere decir que sea todo bueno, también tenemos problemas, pero donde han convergido a través del idioma, y ese ha sido el elemento cohesionante. En 1966 la iglesia decide nacionalizarse, es decir, dejar de depender de la Oficina de Relaciones Exteriores de la Iglesia en Alemania y ser una iglesia autónoma, y eso se da con la incorporación al Consejo Mundial de Iglesias, después a la Federación Luterana y a la Federación Reformada mundiales, y también en el Consejo Latinoamericano de Iglesias. Una síntesis espectacular. Yo tenía una pregunta para hacerte, si se podría asimilar luterano con reformado, porque muchas veces se usan ambas denominaciones, pero vos lo clarificaste muy bien. Claro, la reforma es un acontecimiento histórico de 1517, que comienza con Martín Lutero y con las 95 tesis. Sí. Luego hay, como denominación eclesial, hay dos grandes corrientes en el protestantismo histórico, que son las primeras, que es la Iglesia Reformada de Calvino, llamémosle así, en Ginebra, y la Iglesia Luterana en Alemania. Claro, muy interesante. ¿Cuántos luteranos reformados unidos más o menos conviven en Argentina? Nosotros tenemos comunidades en 3 países, Argentina, Paraguay y Uruguay. Y en total estamos alrededor de 30.000 feligreses, que son aquellos que sostienen el culto. Sí. Luego bautizados son muchos más, pero sí, pero es como la Iglesia Católica. Exactamente. Los nominales es una cosa y lo que sostiene. Sí, es un 10% los que aportan, digamos, con sus dones, su capacidad, su dinero también, al sostén del culto. Claro. La llamada Iglesia sueca, la Iglesia de Suecia, entra en la categoría de reformados. Entran en tanto que son luteranos, sí. Claro, sí. ¿Y qué significa para los luteranos de hoy, ¿no? La reforma de hace 500 años? ¿Cómo es la mirada después de tanto tiempo y con tanta riqueza, ¿no?, en el medio? Así, en forma muy esquemática, yo diría que lo ejemplificaría con una opción que hemos hecho, que no es hablar de festejos de la reforma. No estamos festejando 500 años, sino conmemorando. Perfecto. Hay un evento histórico que lamentablemente dividió el cuerpo de Cristo en su tiempo. Sí. Por las causas que los historiadores definen a cada uno a su gusto. Y nosotros sentimos que no podemos festejar la división de la Iglesia. Lo que sí podemos es conmemorar junto con la Iglesia Católica este evento histórico, reflexionar, hacer memoria juntos de cuáles han sido nuestros errores después de que Lutero fue excomulgado y después de que él quemó la bula papal que lo excomulgaba, que esa fue la ruptura final. ¿Qué errores hemos cometido a lo largo de la historia? Sí. Hay siglos de guerras religiosas que deben apesadumbrarnos, deben darnos pena a causa de esa ruptura. Y no lo podemos festejar. Lo que sí tenemos que aprender de la historia, conmemorar juntos y ver, cuáles son los pasos a seguir. Y yo creo que ese evento del encuentro del Papa con la Federación Luterana Mundial en Lund, que tuvo lugar hace pocos días, es significativo, porque ambos reconocen que aún hay diferencias, pero que a la vez nos reconocemos mutuamente como hermanos. Eso es importante. Que es lo importante, ¿no? ¿Coincidís que el pontificado de
Juan Pablo II dio algunos pasos en la dirección correcta, o sea que va sembrando esta plataforma nueva. Yo creo que más que Juan Pablo II, Pablo VI. Pablo VI. Pablo VI y el Vaticano II con su documento, ¿no? La Redintegratio, Sí. que es, digamos, un documento basal en el trabajo ecuménico después del concilio. Si vos tuvieras que simplificar cuáles son todavía las diferencias entre el luteranismo y la Iglesia Católica, ¿cuáles serían las centrales? Yo creo que son dos, esencialmente, ¿no? Una, que es yo creo que la más difícil, es el concepto de sacerdocio. Es decir, para nosotros el sacerdote es un llamado por la comunidad y elegido por la comunidad. Es decir, la comunidad local separa jóvenes, etcétera, que tengan vocación de ser pastores, y en determinado momento los llama para atender su comunidad. No es un sacramento. Es decir, el día de que a mí me digan, bueno, te jubilaste, te felicitamos por todo lo que hiciste, muy bien, yo vuelvo a ser un laico común y corriente y me invitarán a dar charlas, a celebrar cultos, pero ya no soy pastor. Ya Entiendo. No es indeleble, digamos, como si en la tradición católica, donde además la transmisión apostólica, según el concepto católico, es lo que implica la posibilidad de ser sacerdote para siempre, para toda la vida. Así es. Esa es una. Es una. Y la segunda es el tema de los sacramentos. Ajá. Digamos, donde nosotros, si se quiere, hemos limitado el concepto de sacramento a aquellas cosas que están claramente establecidas por Jesús en los evangelios. Y ahí queda solo la Santa Cena y el bautismo. Al principio Lutero sostenía que también la confesión podía ser interpretado como un sacramento, pero después, con toda la polémica, él retiró ese aspecto, aunque le siguió dando muchísima importancia. Sí. El resto, el matrimonio es una cuestión civil, la ordenación es una cuestión, si se quiere, político-jurídica de la Iglesia. No vemos que sean actos donde haya una particular intervención del Espíritu Santo. Interesante. ¿Y qué diferencias, si existen, entre el luteranismo o las iglesias reformadas o unidas, que son expresiones del protestantismo, respecto, por ejemplo, del calvinismo, del metodismo, de los presbiterianos, bautistas, menonitas? ¿Hay alguna diferencia o hay una comunión entre todas? En la actualidad, digamos que entre las iglesias protestantes, en 1978, 79, ahora el año exacto, se firmó una concordia donde esas diferencias fueron eliminadas, digamos, ¿no? Y se admitió de que en la diversidad podía haber una libertad muy amplia. En cambio, con otras corrientes en las cuales ha derivado el protestantismo, como las iglesias bautistas, menonitas, que las generalmente le decimos anabaptistas, sí, porque bautizan a adultos. Bueno, ahí hay una diferencia en la concepción del sacramento del bautismo, en la comprensión del sacramento del bautismo, que se ha avanzado mucho, pero que todavía sigue con el diálogo abierto. Y hay también una diferencia fuerte en el modo de celebración. ¿Y respecto del anglicanismo? Bueno, ahí yo no conozco el anglicanismo, no le puedo decir muy bien. Sí. El anglicanismo no le sabría decir muy bien cuál es la diferencia. Hay diálogos, en todos los ámbitos tenemos diálogos muy amplios. En el anglicanismo hay un acuerdo de Lambeth, donde hay un reconocimiento mutuo, pero por ejemplo no hay el reconocimiento del ministerio pastoral,
cosas que sí hay entre los protestantes. Correcto. Hoy día yo podría trabajar en una iglesia valdense, podría trabajar en una iglesia reformada, en una iglesia luterana o de otra tradición histórica, digamos, que ha firmado esa concordia de Leuenberg. Entiendo. Los luteranos son parte del Consejo Mundial de Iglesia, ¿no? Sí, sí. Y además tienen, mismo en Ginebra, yo viví en Ginebra 2 años, así que visitaba mucho el Consejo Ecuménico. También ahí tenía la sede. Tiene la sede la Federación Luterana Mundial. En el mismo edificio Sí, que sí. el Consejo Mundial de Iglesia. Sí, me acuerdo muy bien. Sí, en el Ahí segundo piso a la derecha. Ahí fue durante muchos años brillante para mí, secretario general, el pastor Castro, ¿no? De Uruguay. Emilio Castro, sí, y como copresidente José Miguel Bonino. Muy bonito, sí, dos personalidades Pero sí. extraordinarias. En el mundo, ¿cuál es el número de luteranos, más o menos? Luteranos reformados. Si hablamos de las corrientes no católicas, estamos cerca de 1.800 millones. Si hablamos de las protestantes, cerca de 800 millones, porque en el mundo no católico incluimos los ortodoxos también. Claro. Los ortodoxos tienen un rol muy importante en el Consejo Mundial de Iglesias, ¿no? Así es, efectivamente. La información sí. que creo que siempre lo tuvieron, pero me parece que en las últimas décadas esto ha... Sí, ha habido un acercamiento muy fuerte, ¿no? Sí. Y hay que decirlo porque a veces los prejuicios contra el Consejo Mundial de Iglesias han sido fuertes, que el Consejo Mundial de Iglesias apoyó muchísimo a la Iglesia Ortodoxa en tiempos del comunismo. Claro. Así como apoyó a movimientos de liberación en donde, digamos, había sectores de la población que eran oprimidos, como el apartheid de Sudáfrica. Me acuerdo perfectamente, sí. Y también una influencia en América Latina, ¿no? Muy fuerte. Sí. Donde además estuvo el Consejo Latinoamericano de Iglesia, el CLAI, que desarrolló, no sé exactamente hoy cómo está eso, pero en una época el CLAI fue un núcleo muy importante en esta transformación de América Latina. ¿Continúa en esa dirección? Sí, el CLAI continúa activo. Hay que decir que todo el movimiento ecuménico desde el año 2000 aproximadamente está en un periodo de, llamémosle, reevaluación de sus prioridades y sus compromisos. Y que ha puesto en crisis al movimiento ecuménico como un movimiento que se identificaba muy claramente con el cambio social, sí. Digamos, y en este momento, digamos, la situación económica del mundo, los avances tecnológicos, los avances también de otras expresiones del cristianismo que son muy ricas, como el pentecostalismo, las iglesias de corte más carismático, han cambiado el paisaje, digamos, para decirlo de alguna forma, y han puesto en crisis el ecumenismo tradicional. Sí. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Carlos Duarte Belker. Y cómo, hablando del tema ecuménico, que es un tema muy importante, ¿cómo ves ese diálogo en la Argentina? ¿Hay un avance? ¿Hay estancamiento? ¿Hay retroceso? Uno tiene la sensación de que por una razón o por otra, sensación, no digamos, convicción, faltaría un poco más de fuerza. ¿Es así o es una sensación equivocada? No, la sensación es correcta. Yo tengo la misma sensación. Digamos, el movimiento ecuménico estuvo muy vinculado a un sueño de transformación de la sociedad, digamos que, para decirlo en forma muy esquemática, que acercara a la sociedad real al ideal del reino de Dios. Esto, con los acontecimientos de las últimas 2 décadas del siglo pasado y de esta primera década de este siglo, como que hemos caído en una especie de tristeza, de que nos han quitado el sueño, ¿no? La caída del muro de Berlín es un acontecimiento fundamental que nos alegró en su momento enormemente, pero a la vez
nos mostró de que, bueno, donde se quiso poner en práctica este modelo de transformación de la sociedad para hacerla más humana, se suponía, claro. No lo fue una engaña pichanga, digamos, ¿no? Sí, y eran estructuras a veces monstruosas de un poder omnímodo de parte de los estados que ninguna de nuestras iglesias quería apoyar en ningún momento. Al contrario, la Iglesia Evangélica de Alemania fue un factor determinante en la caída del muro de Berlín, porque preparó el terreno en Alemania Oriental para que eso sucediera. Pero por otro lado, todas las últimas guerras, yo a veces un poco irónicamente digo, ¿dónde está la gente de la nueva era que a fines del siglo pasado vaticinaba la era de Acuario, ¿se acuerda? Sí. De que iba a ser de paz, todo flores, todo amores, y hemos vivido de guerra en guerra. El drama de hoy día de Medio Oriente es desalentador, es realmente desalentador porque parece que no tiene fin. No. Sí, como el Papa lo dice, ¿no? Estamos viendo una guerra mundial en cuentagotas, ¿no? Sí, y correcto. Eso sí. ¿Es activa la participación de las iglesias evangélicas, la luterana en particular, la reformada y unida, en el diálogo interreligioso? Es decir, aquello que trasciende el cristianismo, y acá siempre hacemos una aclaración cuando tocamos este tema. El diálogo ecuménico es entre los cristianos, interreligioso, es cuando hablamos con otra fe, en el caso del Islam o el judaísmo u otras religiones. ¿Cómo es la relación? No, somos, al menos nuestra iglesia es muy activa en ese terreno. Tratamos de participar en todos los foros posibles. Tenemos delegados en los foros donde participan los hermanos y hermanas judíos, los musulmanes idénticamente, y también no acá en Argentina porque no son numéricamente significativos, pero sí en los países donde lo son, con expresiones del hinduismo o el budismo o otro tipo de religiones. Y también a través justamente de conmemorar y no de festejar, hemos aprendido de que nuestra relación con las espiritualidades indígenas o aborígenes o originarias, como se le quiera llamar, también ha sido bastante equivocada y ha sido prepotente. Del mismo modo que Lutero, en uno de sus últimos escritos es como usted lo mencionó, es antisemita, ¿no? Sí. Si bien tienen otros escritos, textos muy lindos sobre la tolerancia, pero lo que queda es ese librito, que es un panfleto de unas 40 páginas, espantoso, realmente espantoso, y que la Federación Luterana Mundial ha reconocido que, si bien respeta mucho a Martín Lutero, eso no expresa la posición del luteranismo de hoy. Claro, por supuesto, una cosa escrita hace 500 años en un contexto totalmente distinto. Justamente el contexto en esa misma época en España se estaba expulsando a todos los judíos. Que ahora están volviendo a Portugal muchos de los sefardíes, ¿no? Exactamente. Es así. Está en marcha un proyecto largamente demorado y una aspiración de las iglesias evangélicas, que es la ley de cultos, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? Sé que todavía están hace poco hemos tenido en este programa al subsecretario de culto, Alfredo Abriani, un querido amigo, y tocamos ese tema. Está en marcha ese proceso. Hay un anteproyecto que estamos estudiando ahora a través de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Personalmente lo hemos estudiado en nuestra iglesia, en la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, y hemos visto que es un avance. Es un avance, tal vez no satisface todas nuestras expectativas, pero es un avance en relación a lo que antes o a lo que tenemos hoy. Claro. Eso es importante. Conversábamos con Alfredo en el sentido de que a lo mejor hay que ir dando pasos en la dirección correcta, ¿no? Exactamente. Sí. Y lo que está pasando. En el ámbito evangélico, especialmente en el ámbito luterano reformado, si usted hizo una evaluación
o un análisis del pontificado de Francisco, ¿cuál sería una síntesis? Que es un querido amigo. Eso sí, sin duda. Es un querido amigo donde hemos trabajado juntos en muchas actividades, donde él ha tenido gestos de una humanidad pastoral muy hermosos para hermanos de nuestras iglesias. Así, y yo creo que yo defino su pontificado como una bisagra en la historia de las relaciones que hay entre las iglesias protestantes históricas y la Iglesia católica, ¿no? Por más que, como él mismo expresó, tenemos todavía diferencias en las cuales tenemos que seguir dialogando. Obviamente, pero sí, comparto ese mismo concepto. Y en el ámbito católico se escuchan voces que hablan de un decrecimiento de las vocaciones. En el campo protestante, ¿qué pasa? Lo mismo. Sí, ¿no? Somos, hay una... No sé si es solo en las iglesias, habría que hacer un análisis tal vez sociológico más amplio de otras vocaciones tradicionales, a ver cómo están también, ¿no? Sí, sí. Pero al menos en nuestra iglesia seguimos teniendo vocaciones, pero no en el número que estamos necesitando para atender nuestra necesidad de pastores que hagan el recambio generacional, obvio, como se necesita en toda institución. Si yo comparo con otras instituciones intermedias, como pueden ser las escuelas, los clubes, las asociaciones civiles de bibliotecas, etc., tienen las mismas dificultades que nosotros para encontrar gente, una que quiera trabajar gratis y se comprometa, digamos, con las causas de la institución, y después, para encontrar reemplazos, ¿no? Sí. Que es parte de la vida. Pero esto ha pasado más de una vez en la historia. Yo creo que son ciclos y ya van a venir otros ciclos que... Es muy probable que tengamos que entrar, no sé si por convicción o por espanto, en un ciclo en el cual volvamos a revitalizar la humanización de las relaciones humanas. Sí. Y eso no me parece que está a la vuelta de la esquina y no se va a poder demorar mucho tiempo más. ¿Qué significa, ya en el final de nuestro programa, y qué significa Asiera en el terreno del protestantismo? Asiera la alianza, creo que se llama Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas. Sí, de la República Argentina. Ellos son una rama del protestantismo, porque su origen está en el protestantismo, sí, claro, sí. Que deriva más bien de una vocación de misión de iglesias en Estados Unidos, sí, que siguieron su propio proceso o evolucionaron por otros caminos a lo que fue las iglesias europeas. Yo creo que es difícil encontrar puntos de contacto con Asiera, porque tienen modelos que para nosotros son como muy individualistas institucionalmente, ¿no? Cada comunidad es una iglesia, cada pastor es dueño de su iglesia, y eso para nosotros suena como bueno, no puede ser, digamos, son diferencias más bien de estructura. Entiendo. Que de contenido teológico, porque claro, todos confesamos que hay un Dios Padre, que es Hijo y Espíritu Santo, todos afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios. Ellos la leen de una manera más fundamentalista, nosotros con una lectura un poco más liberal, si se quiere, pero hasta ese punto podemos tener encuentros y diálogos muy enriquecedores. Pero el tema es cuando hablamos de qué es la iglesia. Claro. Y ahí nosotros vemos la iglesia como una institución histórica que tiene un proceso, por eso conmemoramos 500 años, por más que como iglesia nosotros somos independientes de nuestros orígenes,
reconocemos que somos parte de sí, ese no pierde el origen. sentido de comunidad. Exactamente. Sí. ¿No? Carlos, ha sido muy rico este diálogo, no va a ser el último seguramente. Muchas gracias por la claridad de tus conceptos sobre un tema que no es tan sencillo a veces de expresar en tan poco tiempo. Así que lo mejor y estamos en contacto. El agradecido somos nosotros y bueno, que Dios bendiga a este programa y a toda su rica audiencia. Muchísimas gracias, ha sido Carlos Duarte Belker, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.